quiero hablarle a usted acerca de milagros. Orando en estos días, yo percibía en mi corazón que hay tantos mensajes tan buenos y tan profundos de la palabra, que hay mucha palabra de motivación y de coach que le enseña a uno a vivir de una mejor manera. Pero yo me quedaba pensando en lo sobrenatural de Dios. Y le comencé a orar al Espíritu Santo y le dije: Señor, en medio de toda esta situación adversa que nosotros estamos viviendo, no podemos dejar de creer en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que mueve su mano sobrenaturalmente, aleluya, para traer sobre nuestras vidas la bendición que Él ya preparó para nosotros. Y hoy quiero hablarle a usted acerca del tema, el proceso de un milagro. Hablando de propósito y proceso, el proceso de cómo se lleva a cabo un milagro. El cristianismo sin milagros es una filosofía más, es una religión más, un centro de motivación y de reuniones sociales. Qué tremendo es entender y saber que nosotros los cristianos nos distinguimos de la filosofía humana y de las religiones, muchas otras que hay en el mundo, por lo sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas. Nosotros podemos dar evidencia de que Cristo está en medio de nosotros cuando nosotros vemos milagros de Dios obrar a favor de nuestras vidas. Pero para que nosotros comencemos a recibir los milagros de Dios, necesitamos entender cuál es el proceso por el cual un milagro puede llegar. Amén. ¿Qué es un milagro? Voy acá con esta definición. Es un acontecimiento extraordinario. Eso es un milagro. Inexplicable en términos de fuerzas naturales comunes. Un milagro es sobrenatural, es extraordinario, y un milagro es una fuerza sobrenatural que no es común a lo que cotidianamente se ve. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que no tiene una explicación científica o no tiene una explicación médica. Eso es un milagro. Y déjeme decirte que esta noche, si estás enfermo, el poder del Espíritu de Cristo para sanar vendrá sobre ti y serás sanado sobrenaturalmente. Si usted está enfermo en casa, levánteme su mano derecha, porque vamos a declarar que todos los enfermos afectados en su salud son sanos en este momento. Y creo por la palabra que mientras declaramos sanidad en su cuerpo, ahora mismo toda enfermedad y toda molestia está siendo quitada desde la cabeza hasta los pies en el nombre de Jesucristo. Reprendemos esas alergias, personas con problemas de llagas infecciosas en sus pies, está siendo sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Úlceras están siendo quitadas de su cuerpo. Granos y llagas que no se curan están siendo curadas en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Créalo, porque esta noche, mientras predicamos la palabra, Dios está comenzando a hacer milagros extraordinarios. Llagas, úlceras, granos que no se curan, todo eso está siendo curado en este momento en el nombre de Jesús. Crea. Los milagros pueden suceder porque Jesús se acerca a nosotros. Abra su Biblia en Lucas capítulo 7, en el verso número 13. Dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo,
levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Una de las maneras en las que Jesús hace milagros es porque Él se acerca a nosotros y del amor tan grande que hay en su corazón simplemente nos hace un milagro. Esta mujer iba a enterrar a su único hijo. Ella no estaba pidiéndole a Jesús un milagro. Ella no se acercó donde Jesús para que resucitara a su hijo. Nadie estaba orando. Nadie llamó a Jesús. Nadie intercedió para que Jesús llegara a resucitar a ese joven. Simple y sencillamente Dios quiso en ese momento que esa mujer no se quedara sola, sino que le resucitó a su hijo. Esa es una manera en la que nosotros podemos recibir de Dios. Y yo creo, queridos hijos, que a todos nosotros nos ha pasado eso. Sencillamente sin pedir, sin orar, sin buscar, de repente Dios hace un milagro. Nos llaman, se abre una puerta, nos bendicen, algo sucedió y uno dice: wow, esto no me lo esperaba. Pero qué bendición. Eso es para que nosotros veamos que Dios es bueno, que así como nosotros como padres un día nos acercamos a nuestros hijos y sin que nos pidan nada, nosotros llegamos con un regalito, sin que sea el día de su cumpleaños, sin que sea ninguna fecha extraordinaria. Simplemente un día sentimos llegar a la casa y darle un regalo a nuestro cónyuge o darle un regalito a nuestro hijo y sencillamente le decimos: toma, te quiero dar esto porque te amo. Así es Dios. Dios también se aparece de una manera inesperada para bendecirnos y mostrarnos el amor tan grande que tiene a favor de nuestras vidas. Esa es una manera en la que realmente nosotros podemos recibir de Dios un milagro. Pero no siempre sucede así. Hay un proceso por el cual Dios también quiere que nosotros podamos recibir un milagro. Número 1, voy a darle a usted exactamente 4 pasos para que nosotros podamos recibir un milagro, amén, con versos bíblicos. Número 1, ¿cuál es el posible proceso para recibir un milagro? Número 1, la adoración y la humillación. Todo comienza con reconocer quién es el Señor. Marcos capítulo 8 verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Número 1, la adoración y la humillación produce que Dios, aleluya, se acerque a nosotros para bendecirnos. Este hombre se acercó a Jesús y se humilló, se postró, lo adoró, lo reconoció como rey, como el único que podía sacarlo de esta situación, y le dijo: si quieres, Señor, yo sé que yo quiero, pero sé que si tú lo quieres en este momento, si es tu voluntad en este momento, mire, esta noche es la noche donde Dios quiere y donde Dios puede hacer un milagro a favor de su vida. ¿Qué le parece si en este momento usted inclina su rostro ahí y le pide a Dios: Señor, esta noche nosotros nos humillamos y nosotros oramos. Señor, tú conoces la necesidad que tiene tu pueblo. Tú conoces, Señor, que hay mujeres que necesitan el alimento para sus hijos, la restauración de su matrimonio, la liberación del temor. Padre, cualquiera que sea el milagro que necesite, Señor, esa mujer, intercedo para que tú, Dios mío, obres un milagro sobrenatural. Que ahora, Señor, cualquier necesidad que haya en casa sea suplida en el nombre de Jesucristo. Envío esta palabra para que, aleluya, mediante esta intercesión recibas
tu milagro en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Número 1, la humillación. Número 2, la perseverancia. Porque muchas veces Dios hace un milagro apenas clamando. De repente Dios hace un milagro a algunas horas de que nosotros hayamos clamado. Pero de repente el proceso para recibir el milagro de Dios dura un poco más de tiempo. Es la perseverancia en tu oración, es la perseverancia en tu fe la que va a producir que eso sobrenatural de Dios venga a favor de tu vida. Quiero que anote, por favor, anota esta cita bíblica. Primero de Reyes 18:41. Número 2, perseverancia. Primero de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ok, vea usted qué interesante. Note aquí. Porque para perseverar en la oración por algo, ojo aquí, anote esto, usted necesita oír lo que Dios va a hacer para interceder por eso. El profeta dijo: una lluvia grande se oye. De alguna manera, él ya en su espíritu, Dios le había revelado un tremendo aguacero. Y mientras él estaba orando y mientras él estaba adorando, ya él vio cuál era la voluntad de Dios. Lo segundo que el profeta hizo fue declarar la palabra y decir: viene una lluvia grande, porque hace 3 años y medio que no llovía. Entonces el profeta lo oye en intimidad, lo discierne en el espíritu, conoce la voluntad de Dios. Entonces lo declara, lo decreta, lo dice, lo suelta en el aire. Y lo tercero que hace el profeta es comenzar un proceso de intercesión y un proceso de oración a favor de eso que él oyó y a favor de eso que él declaró. No, esto está poderosísimo, es profundo esto. Porque muchas veces nosotros estamos intercediendo y clamando por algo que no hemos oído que Dios quiere hacer. Porque muchas veces nosotros simplemente es nuestro deseo y no el deseo de Dios. Es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. La oración más efectiva es la oración que usted hace cuando usted entiende y comprende cuál es la voluntad de Dios. Dios quería que lloviera, se lo revela al profeta, y ahora el profeta, aleluya, sube a la cumbre del monte y ahí comienza a tener, bajo la directriz de Dios, bajo la voluntad de Dios, un proceso de intercesión. Y cuando él oraba, el criado subía para ver si ya se veía a lo lejos las nubes que venían con agua, y de repente sube la primera y no se ve nada. Se lo dice al profeta. Cualquiera se detiene en este momento, porque perseverancia es tener carácter para persistir a pesar de que no veas nada. Perseverancia es tener carácter de persistir aunque no veas nada. El profeta dijo: yo oí que viene un aguacero, vuelva a subir y yo vuelvo a orar. Eso se hizo por 7 veces.
Yo no sé cuántas veces has estado intercediendo, clamando por ese milagro, pero yo te digo una cosa: si a ti Dios te lo dijo, si Dios te lo reveló, si es la voluntad de Dios, ora esta noche, que puede ser la noche donde aparezca la nube pequeña, pero aparece la señal. A la séptima vez, el ayudante le dice: hay una pequeña nube del tamaño de la mano de una persona. Y entonces el profeta dijo: pues entonces esa es la señal, el aguacero viene pronto. Perseverancia. Persevera en lo que Dios a ti te habló, en lo que es la voluntad del Señor, en lo que es el propósito de Dios para tu vida, y usted va a ver el milagro. ¿Cuál es el proceso de un milagro? Número 1, humillación y adoración. Número 2, perseverancia. Número 3, reconocimiento de la autoridad de Jesús. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículo 9, que un centurión se acerca a Jesús y le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y haz aquello. Al oírlo Jesús, al oír Jesús que alguien reconocía y entendía que Jesús tenía la autoridad para traer sanidad, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga, qué impresionante. Esto es impresionante, porque cuando usted ora y habla con Dios, cuando usted pide en el nombre de Jesucristo, usted y yo debemos de tener revelación de la autoridad. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, toda autoridad. Jesús es, aleluya, y tiene más autoridad que ese cáncer, que esa gastritis, que esa enfermedad. Jesús está por encima, porque Él es el Señor de los señores, de cualquier situación adversa que usted puede estar atravesando. Y cuando usted está rodeado de situaciones adversas, de temores, de miedos, siente que el diablo, Satanás y las opresiones del enemigo vienen a oprimir, a atacar, diciéndole: te vas a morir, vas a perder tu casa, no vas a poder pagar tus deudas, te vas a quedar sin comida, tu trabajo no va a llegar, y todo el sinnúmero de situaciones que usted y yo vivimos en este mundo, rodeado de muchos demonios. Cuando usted se para firme, y cuando usted, a pesar de todo lo que oye, lo que siente y lo que ve, reconoce que Jesús está por encima de eso que siente, de eso que ve, de eso que puede palpar en su espíritu, entonces, y es entonces cuando la autoridad de Jesús desciende para quebrantar a todos sus enemigos. El espíritu de temor, la influencia del enemigo, la mentira del diablo desaparece cuando usted ora con autoridad en el nombre de Jesús. El diablo no reconoce ni el grito ni la oración pasiva. El diablo reconoce la autoridad con la cual tú estás diciendo las cosas. Cuando Jesús miró a este hombre y lo vio con una revelación tan poderosa de la autoridad de Jesús, porque este hombre le dijo: Jesús, tienes la autoridad y tienes el poder para decir una palabra, y todos los elementos de enfermedad y toda la situación de muerte que está viviendo el que está en mi casa, todas esas situaciones, con solo una palabra tuya, Jesús, pueden cambiar.
Porque cuando yo abro en mi autoridad la boca, las cosas tienen que cambiar. Quiero decirle algo. Yo quiero que usted en esta noche póngase de pie, por favor, ¿sí? Vamos, póngase de pie. Ahí donde está sentadito. Usted está sentado en su sillón, póngase de pie. Usted está sentadito ahí en su cama, póngase de pie. Quiero que todos en casa se pongan de pie. Vamos a hacer una oración con autoridad. Porque lo que yo discierno en mi espíritu en este momento es que hemos hecho mucha oración, pero este es un momento de fe y es un momento de revelación de la autoridad de Cristo para poder remover esa situación adversa que tienes en casa. Ahí puesto de pie, vamos a orar. Vamos a tomar un minuto para interceder por esa situación que no cambia en su casa. Vamos ahí a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora nosotros, Señor, de pie, teniendo una actitud, Señor, de guerra, teniendo una actitud de intercesión, teniendo una actitud de rompimiento, oramos en este momento con la autoridad que tú nos has dado para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nosotros en este momento, Señor, oramos creyendo y declarando que tú eres el Dios que rompes y quebrantas, Señor, toda fortaleza de tormento, de temor, de opresión. Los demonios que han estado afligiendo, Señor, el hogar, la familia, la casa. Mujeres cargadas de temores, de inseguridades. Aleluya. Ahora mismo son liberadas en el nombre de Jesucristo. Hombres que tienen, aleluya, inestabilidad emocional, espiritual. En el nombre de Jesús, ore conmigo, vamos. Quebrante esa fortaleza que se ha levantado en su casa. El pleito, la contienda, el resentimiento no se hablan en la casa. Se enojaron, aleluya. Ahora mismo se quebrantan las divisiones, los pleitos, las contiendas. En el nombre de Jesús envío palabra que libera tu casa, tu hogar, tu familia. Maldiciones generacionales que han afectado a tu familia, a tu casa y a tu empresa, ahora las reprendemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso ahí al Señor. Dígale: Señor, gracias. Aplaudo porque esta oración tuvo el poder y la autoridad de traer liberación. Punto último para cerrar. No escatimar lo poco. Porque de repente alguien dice: es que lo poco que yo tengo, lo poco que yo sé, no alcanza para nada. Pero déjeme decirle que uno de los procesos más lindos que nosotros podemos experimentar en Dios es que con lo poco y con lo insignificante para el hombre, Dios puede y quiere hacer mucho para que su nombre sea glorificado. ¿Se acuerda usted cuando Gedeón iba a pelear con los madianitas? Llevó un ejército de 32,000 personas y Dios dijo: es mucho. Después de ustedes se llevan la gloria. Y fue reduciendo el ejército hasta llegar a 300. Y con esos 300 contra un ejército de 150,000 hombres pudo vencer. Porque Dios, aleluya, quiere glorificarse en lo poco que tú tienes. Dice la Biblia en Marcos 6:41. Él les dijo, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Entonces tomó 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron con lo poco. La pregunta de Jesús no era porque él no sabía cuál era la respuesta, ni sabía, ni tampoco no era que sabía cuántos panes y cuántos peces habían. Lo que él quería era traer, aleluya, a la luz
y al discernimiento de que con eso poco que tenían en las manos de Jesús podía ser mucho. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros aprendamos a dar el paso y el esfuerzo más grande que nosotros podamos, y después de eso Él hace lo sobrenatural y lo milagroso.